Si amas a alguien, es probable que te destruya si la otra parte no siente lo mismo o incluso si se ha fijado en otra persona. Bienvenidos a la historia detrás del Gran Gatsby. El escritor del Gran Gatsby, Francis Scott Key Fitzgerald, o mejor conocido como Scott Fitzgerald, nació el 24 de septiembre de 1896 en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, en el seno de una familia de clase burguesa y de creencias católicas. Su padre se llamaba Edward Fitzgerald, un hombre de ascendencia irlandesa e inglesa. Por lo tanto, era callado y caballeroso, pero estaba arruinado. Y su madre era Molly McQuillan, quien era hija de un inmigrante irlandés que heredó cierta fortuna del negocio de comidas de su padre. El nombre Francis Scott Jay fue en honor a un primo segundo quien era famoso. El nombre también rendía homenaje a Louise Scott Fitzgerald, una de sus dos hermanas fallecidas poco antes del nacimiento de Scott. Un dato curioso es que su prima hermana era Mary Surratt, quien murió ahorcada por complicidad en el asesinato del presidente Abraham Lincoln. Ahora que sabemos, su familia era famosa y por lo tanto estaba en el ojo público. Scott Fitzgerald estudió en colegios católicos y demostró a temprana edad tener talento para la escritura, como su publicación en un periódico escolar, la cual fue una historia de detectives. En su juventud era un hombre curioso en las artes y los deportes, aunque su verdadera pasión era la escritura, cosa que continuó en la Universidad de Princeton, donde se hizo amigo de futuros críticos y escritores famosos. Pero a veces la suerte no estaba de su lado, ya que una de sus novelas fue rechazada a publicación a pesar de los elogios que recibió. En 1917 abandonó la universidad para participar como soldado en la Primera Guerra Mundial, o mejor conocida como la Gran Guerra. Preocupado por no cumplir su sueño de ser escritor, Scott escribió The Romantic Egotist, el ególatra romántico, en las semanas previas a su incorporación a las filas, novela que también fue rechazada por el mismo editor anterior, pero elogiada por la crítica por su originalidad. Pero no se preocupen, porque el Gran Gatsby estaba más cerca. Cuando estaba en Princeton, durante una visita a su hogar en St. Paul, Fitzgerald conoció a Ginevra King, una joven de alta sociedad de Chicago. Estaba tan obsesionado con ella que Fitzgerald le escribió cartas diarias que todos los jóvenes enamorados escriben, según declaraciones de Addison Mizner, famoso arquitecto que diseñó casas de campo en Long Island. ¿No les dije que Gatsby ya estaba más cerca de lo que ustedes creían? Incrédulos. King se convertiría en su inspiración para varios personajes femeninos, como Isabel Burke en This Side of Paradise, o para Daisy en The Great Gatsby, y para otros múltiples personajes de sus novelas e historias cortas. Como quien dice, fue su primer amor y el primer amor no se olvida. ¿Ustedes de verdad creen en eso? Cuando Fitzgerald fue ascendido a subteniente de infantería, durante una reunión en un club campestre conoció a Zelda Zaire, la hija de un juez del Tribunal Supremo de Alabama, que, según el propio Fitzgerald, era la niña bonita de la sociedad juvenil de Montgomery, y se enamoró completamente de ella. La guerra terminó en 1918, antes de que Fitzgerald fuera enviado al frente, y al ser dado de baja se mudó a Nueva York, con la esperanza de hacer una carrera en publicidad y ganar lo suficiente para convencer a Zelda de que se casara con él. Después de tantos esfuerzos de trabajar en la publicidad y de escribir historias cortas, Zelda aceptó su propuesta de matrimonio. Pero una cosa que él no consiguió fue que la convenciera de que sería capaz de mantenerla y llevar el mismo ritmo de vida que ella llevaba, por lo que ella completamente rompió el compromiso. Fitzgerald regresó a la casa de sus padres y cambió de Romantic Egotist
a The Side of Paradise, una representación semi-biográfica de los años de Fitzgerald en Princeton. Fitzgerald contaba con muy poco dinero, que durante un tiempo trabajó reparando techos de automóviles. Por fortuna, su novela fue revisada en otoño de 1919 y fue publicada el 26 de marzo de 1920. Y se convirtió en un éxito inmediato y así es como Fitzgerald inició su carrera como escritor y consiguió un salario estable que le permitía satisfacer las necesidades de Zelda. Así que después de poco tiempo renovaron su compromiso y finalmente se casaron en la Catedral de San Patricio de Nueva York y tuvieron una hija. Parecía que la vida de Scott había cambiado e iba a ser feliz, pero Zelda no se definía como una esposa modelo. Incluso las amistades de su esposo la detestaban por no apoyarlo y por incitarlo a la bebida. Todo esto a pesar de las grandes cantidades de dinero que recibía por sus historias. Así que la pareja continuó con sus constantes altibajos e inclusive se cuenta que Scott se sumergió en todo lo relacionado con las fiestas y las bebidas, es decir, en una vida extravagante. Pero lo que no se daba cuenta Fitzgerald hacia el descuido de su matrimonio era que pronto Zelda se enamoró de un teniente francés de 25 años llamado Edward Hossan, quien mantuvo una aventura en el verano de 1924. Esto ocurrió en la Ribera Francesa, cuando Fitzgerald alquiló una villa junto a Zelda y su hija, mientras escribía el primer borrador de El Gran Gatsby. ¿Coincidencia? Creo que la fortuna nunca estuvo de su parte. ¿O tal vez sí? ¿Ustedes qué piensan? Zelda se sentía liberada de ser una niñera. Ella paseaba y nadaba por las playas. En uno de sus paseos es cuando conoció a un guapo teniente, Edward Hossan. Después de 5 semanas, Zelda le dijo a Scott que estaba enamorada de Hossan, y según algunas versiones mencionan que le pidió hasta el divorcio. Pero cuando Hossan desapareció por completo de su vida de Zelda, ella intentó suicidarse con pastillas para dormir. Tanto así fue su amor por él. ¿Ustedes qué piensan? Después de lo sucedido, Hossan también fue inspiración para las novelas del famoso escritor, como en Suave es la noche, donde el teniente aparece como Tommy Barbán, porque se dice que Zelda activó un recuerdo traumático que fue de una agresión sexual cuando ella era adolescente y que la llevó a su pasado, donde estuvo en instituciones mentales. Y obviamente el teniente Hossan también fue inspiración para Jane Gatsby. Y así es como nació El Gran Gatsby. Nuevamente, la novela fue elogiada por la crítica, pero desafortunada en sus ventas. Y esto fue la historia detrás del clásico. ¿Ustedes qué opinan? Gatsby creía en la luz verde, el orgásmico futuro que año tras año retrocede ante nosotros. Nos engañó antes, pero eso no importa. Mañana correremos más rápido.